Un invento nacido para competir. Si hay algo íntimamente ligado a la motocicleta es la competición. Se puede decir que no hay invento más idóneo para las carreras que una moto, porque la máquina se convierte en la prolongación del ser humano. Los italianos, con acierto, en muchas ocasiones emplean el término centauro, esa figura mitológica, con cuerpo y patas de caballo y torso, brazos y cabeza humanos, para referirse a los pilotos, porque moto y piloto se convierten en un solo conjunto, como un centauro. Los italianos saben de lo que hablan porque llevan las carreras en la sangre. Aunque no inventaron las competiciones de cuadrigas, los griegos ya las incorporaron a los Juegos Olímpicos en el siglo VIIa. Sí perfeccionaron este tipo de carreras en el imperio, con recintos adecuados, como el Circo Máximo, y se puede decir que, por más que les pese a los británicos, son los verdaderos padres de la competición sobre ruedas. Las cosas como son. Para cuando las tribus del norte de Escocia saltaron el muro de Antonino y plantaron cara a las tropas romanas de Britania allá por el siglo II, Cayo Apuleyo Diocles, Auriga nacido en Emérita Augusta, la actual Mérida, dejaba la competición a los 42 años de edad, con 1462 victorias en su haber. Diocles fue, a decir de las crónicas, el Valentino Rossi de su época. Y qué casualidad, dejó la competición a la misma edad que el prodigio de Tabulia. Casi 2 milenios después, el invento del motor de explosión dio un nuevo sentido a la competición, y frente a los mastodónticos y aparatosos automóviles de comienzos del siglo XX, la motocicleta se presentaba como un vehículo ágil y dinámico, a la medida del ser humano. No es de extrañar que la moto, a pesar del riesgo inicial que ofrecía, la imperiosa necesidad de mantener el equilibrio para no caer terminara arraigando como lo hizo. La sensación de libertad, de integración con el entorno, es algo que nunca podría ofrecer un automóvil. Las competiciones motociclistas no tardaron en florecer, como la antes mencionada International Cup, o el Tourist Trophy, que como vimos en el capítulo anterior arrancó en 1907 y solo ha dejado de disputarse durante las dos grandes guerras, en 2001 por la fiebre aftosa que afectó a Reino Unido y en el reciente periodo de pandemia. Durante largo tiempo, el Tourist Trophy de la isla de Man fue la máxima referencia de la competición, la carrera de las carreras, el gran desafío de cualquier piloto. Todo el que quería medir su talento, conocer hasta dónde era capaz de llegar a lomos de una moto de carreras, tenía que competir en el Tourist Trophy. Pero no fue la única prueba motociclista que alcanzó relevancia. Tras la Primera Guerra Mundial, la proliferación de competiciones internacionales fue más que notable. El periodo de entreguerras, de 1919 a 1939, fue un tiempo convulso que se vivió con intensidad, en ocasiones atropelladamente. A la emergencia social provocada por las secuelas de la Primera Guerra Mundial le siguió la crisis económica de 1929, que hundió la economía. Y solo una década después se desató una nueva guerra aún más devastadora. La industria motociclista vivió durante esa época un periodo de enorme progreso y expansión, dado que las motos eran una forma sencilla y accesible para incrementar la motorización de los países. Siempre ha sido así. Las naciones quedaban devastadas por la guerra y, en la reconstrucción, el primer paso, el más sencillo y accesible en la motorización es la motocicleta. En las nuevas sociedades industrializadas que intentaban recuperarse de la gran tragedia de la guerra, el canto a la tecnología y la exaltación de la máquina contribuyeron a popularizar aún más la automoción y sus competiciones, haciendo de los pilotos motociclistas los nuevos caballeros andantes de la sociedad moderna, los deportistas más populares del momento. La industria fomentó la competición porque encontró en ella una extraordinaria plataforma donde mostrar la calidad de los productos, transformando los resultados deportivos en campañas publicitarias, en un periodo en el que la propaganda estaba presente en todos los ámbitos de la sociedad, para bien o para mal. Las principales potencias económicas e industriales de entonces Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, desarrollaron una notable industria de automoción. En aquellos días había una interrelación entre aeronáutica, automovilismo y motociclismo, y las competiciones de estas especialidades estaban estrechamente relacionadas. Fue muy común que muchos de los ases aéreos que combatieron en la Primera Guerra Mundial, una vez concluido el conflicto, terminaran dedicándose al motociclismo o al automovilismo. Porque para correr en coche o en moto en aquellos días, además de destreza, había que tener valor, mucho valor, y nervios templados para enfrentarse a las competiciones de la época. Ben Fowler, uno primeros ganadores en el Tourist Trophy de la isla de Man. Hay que recordar que por entonces apenas existían los circuitos. En 1907 se inauguró el de Brooklands en Reino Unido, la primera instalación de estas características del mundo, y en 1909 el circuito de Indianápolis, en Estados Unidos. Después de la Gran Guerra, las primeras pistas que se construyeron en Europa fueron Monza, en Italia, en 1922, Terramar, en Barcelona, al año siguiente, en 1924 Linas, Montlhéry, Francia, y en 1927 el circuito de Nürburgring, en Alemania. Pero la inmensa mayoría de las carreras se disputaban en trazados de carretera y en las calles de las ciudades, escenarios plagados de trampas, con firmes inestables, suelos de adoquín, volardos, bordillos, aceras, postes, farolas y monumentales árboles, además de vallas y muros. Y allí estaban los aguerridos pilotos, dispuestos a lanzarse a toda velocidad sobre esa estrecha franja negra que era la pista, sorteando cuantos obstáculos surgían a su paso. Pues sí, definitivamente, para pilotar una moto de carreras había que tener destreza, pero sobre todo valor.
Las grandes industrias motociclistas europeas estaban en Gran Bretaña, Italia y Alemania, aunque las terribles condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles de 1919, con abusivas indemnizaciones y la limitación en el desarrollo de determinada producción industrial, la siderurgia y la industria naval tenían enormes limitaciones, provocaron el cierre de muchas industrias, abocando a Alemania a un creciente desempleo que alcanzó el 40% en 1932. Las estrictas condiciones del tratado provocaron que muchas industrias quedaran condenadas a la desaparición o a cambiar de actividad, y la gran beneficiada de esta situación fue la automoción, puesto que algunos de los más célebres diseñadores aeronáuticos pasaron a trabajar en la industria automovilística y motociclista. Raab Motorenwerke, fundada en 1913 en Múnich por Karl Raab, se dedicaba a la fabricación de motores de aviación, y cuando Otto Flugzeugwerk, la empresa de aviación creada por Gustav Otto, hijo del célebre Nikolaus Otto, para muchos el padre del motor de combustión moderno, conocido como ciclo Otto, que en realidad fue una copia del diseño realizado por Alphonse Eugene Bode Rochas, cuyos derechos de patente no pudo renovar por falta de dinero, entró en quiebra en 1916, se hizo con la compañía para crear Bayerische Flugzeugwerke AG, BFW, que a partir de 1917 pasó a denominarse Bayerische Motorenwerke GmbH, es decir, la archiconocida marca BMW. Sin embargo, con las imposiciones de Versalles, BMW tuvo que abandonar el sector de la aviación y se dedicó al sector agrícola, a las embarcaciones y a la fabricación de frenos para trenes. Menudo cambio. Afortunadamente, todo cambió cuando un joven ingeniero llamado Max Frisch presentó en 1923 un proyecto para realizar una moto, la R32, que sería el punto de partida de BMW en la industria motociclista. En ese ámbito, Alemania estuvo alejada de las competiciones deportivas hasta 1922, y carecía de carreras internacionales, que ya proliferaban en la mayoría de los países europeos. Pero a partir de ese año un acuerdo entre la industria, los fabricantes de neumáticos y los propios clubes y competidores alemanes permitió estandarizar las carreras a través de una regulación común, dando un notable impulso a la competición. El Gran Premio de Europa. En aquellos años los británicos dominaban el deporte motociclista. Además de tener el Tourist Trophy como máxima expresión de la competición, su numerosa industria nacional ofrecía una amplia cobertura a sus pilotos, algo a lo que solamente eran capaces de responder los italianos, que también contaban con un gran número de fabricantes, aunque el único verdaderamente potente en aquellos días era Moto Guzzi. Frente a la marca de Mandello del Lario, y también a Benelli, que desde Pesaro se abría paso, los británicos contaban con Norton, AJS, Rouge, Excelsior, OK Supreme, Sunbeam, Brough Superior, Velocet o el fabricante de motores JAP, entre otros. Por eso, con tanto fabricante y tan variada oferta, la competencia en Reino Unido e Italia era enorme, y eso potenció el deporte motociclista y elevó el nivel de sus competiciones y sus pilotos. Por el contrario, Alemania apenas destacaba gracias a DKW, el otro gran gigante de la industria motociclista alemana, que vio la luz en 1916 como fabricante de repuestos para máquinas de vapor. Su denominación oficial era DAMPF, Kraftwagen, literalmente, coche movido por vapor, construyendo un coche que bautizó como DKW, y posteriormente, a partir de 1922, se centró en las motos de baja cilindrada, especializándose en las categorías inferiores, 175 y 250 centímetros cúbicos. En poco tiempo, DKW se convertiría en el mayor fabricante de motos de la época, con una producción anual de 60.000 unidades en 1929 y una plantilla de casi 3.000 empleados. Mientras tanto, BMW apenas se había adentrado en la competición en el continente europeo más allá de las carreras locales de Alemania, aunque abarcando un espectro de la industria motociclista mucho más amplio, merced a su amplio catálogo de productos. La dureza de las carreras se refleja en el rostro de los vencedores, de aspecto avejentado. Competir en moto en aquellos años no resultaba sencillo. El concepto Gran Premio empieza a extenderse y hacerse común para denominar una carrera de primer nivel. Los británicos, muy suyos como siempre, tenían su Tourist Trophy, así que el Grand Prix era una cosa más bien continental, y no sería hasta 1977 cuando se disputa el primer British Grand Prix, el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo, dado que hasta esa fecha la prueba británica del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue siempre el Tourist Trophy de la isla de Man. El término Gran Premio se acuñó por primera vez en Italia. Allí, en 1912, se disputa el Gran Premio de Brescia, ciudad que se puede considerar la capital de la ingeniería mecánica de Italia, puesto que allí se disputó la primera competición automovilística internacional en 1899. Los franceses adoptaron el término enseguida y en 1912 se disputó en Fontainebleau el Gran Premio de Francia, que se convertirá en una prueba estable, y 2 años más tarde en Turín tiene lugar el Gran Premio de Italia. Luego llegó la guerra y las carreras quedaron apartadas para cuando llegara la paz. Eso fue en 1920, el año en que la isla de Man volvió a acoger las carreras del Tourist Trophy, y Fontainebleau se engalanó de nuevo para el Gran Premio de Francia. Mientras, en el Hotel Les Bruyères de Spa, Bélgica, Jules de Thiers, director del diario La Meuse, y Henry Langlois Van Hoffem, presidente de la comisión deportiva del Royal Automobile Club de Belgique, visualizaban un circuito triangular que enlazaba las localidades de Francorchamps, Malmedy y Stavelot. Al año siguiente se disputaba la primera edición del Gran Premio de Bélgica en Spa, Francorchamps.
Un año después aparecen más carreras, el Gran Premio de las Naciones en el recién inaugurado circuito de Monza, el Gran Premio de Suiza, siempre a medio camino entre Berna y Ginebra, y el Ulster Grand Prix, en Irlanda del Norte, solo unos pocos meses después de la proclamación de independencia de Irlanda. Dado que ya había un variado calendario de pruebas estables a lo largo de toda Europa, a la buena gente de la Federación Internacional de Clubes Motociclistas, FICM, personas bien comidas y mejor bebidas porque sus reuniones siempre culminaban con almuerzo, comida y cena, y estos caballeros de alta cuna solían ser de morro fino, se le ocurre que ya iba siendo hora de organizar un campeonato para dirimir quién es el mejor piloto. El certamen, denominado Gran Premio de Europa, del que próximamente se va a cumplir un siglo de su puesta en marcha, se disputaría a prueba única, contaría con varias categorías, y tendría carácter itinerante, recayendo la organización en una federación diferente en cada edición, aunque las dos primeras se disputaron en el circuito italiano de Monza. Los ganadores serían proclamados campeones de Europa. A la FICM le habría gustado dar una mayor proyección al campeonato, invitando también a la AMA, American Motorcyclist Association, la Federación de Estados Unidos, y así darle un rango mundial al campeonato, pero esta declinó la oferta. A alguien le sorprende, si a los británicos, tan alejados del resto de los europeos, solo les separaba un canal del continente, ¿qué se podía esperar de los norteamericanos, habiendo nada menos que un océano de por medio? La AMA tardará casi 50 años en integrarse en la Federación Internacional, y eso explica por qué en Estados Unidos son las cosas tan diferentes. Durante los años en que tuvo vigencia, el Gran Premio de Europa 1924-1937 consagró sobre todo al motociclismo británico, que acaparó la mayoría de los éxitos. De los 60 títulos disputados durante ese periodo, los pilotos británicos se anotaron 32, dejando el resto a Italia, 9, Alemania, 8, Bélgica, 5, Suiza e Irlanda, 2, y Francia y Suecia, 1. En este certamen brillaron las primeras estrellas motociclistas como Jimmy Simpson, Wal Handley, o el escocés Ian Guthrie, que lograría nada menos que 4 títulos en las categorías de 350 y 500 centímetros cúbicos, las más exigentes. Curiosamente, Stanley Woods, el gran dominador del Tourist Trophy en aquel periodo, con 10 victorias en la Isla de Man entre 1923 y 1939, nunca llegó a ganar el Gran Premio de Europa, fue segundo en 2 ocasiones y tercero en otra. Italia y Alemania coincidieron en muchas cosas en aquella época. Las políticas de inversión en grandes infraestructuras como una amplia red de autopistas, la autoestrada italiana y la autobahn alemana, permitieron descender la tasa de paro de manera espectacular, y el apoyo a la industria de la automoción también resultó clave. Sin coches ni motos, ¿qué sentido tendrían las nuevas vías de comunicación? El milagro económico alemán tenía una pega, se producía a costa de un elevado endeudamiento público, porque su principal cliente era el propio Estado. Italia y Alemania coincidieron en muchas cosas durante ese periodo en el que compitieron en el terreno de la automoción, reclamando para sí la gloria de poseer la mejor tecnología de la época. La exaltación nacional entonces, y todavía hoy, cotizaba muy alto. Se emplearon todos los recursos disponibles para impulsar esta carrera, y siempre buscando puntos de conexión con la industria militar. Las industrias aeronáuticas colaboraron en el desarrollo técnico del motociclismo. Por ejemplo, Zeppelin puso a disposición de BMW su túnel de viento para el desarrollo de la carrocería de la moto destinada a batir récords de velocidad, especialidad en la que la marca bávara se empleó desde 1929, y lo mismo hizo Caproni, aeronáutica italiana, que en los años 30 colaboró con Gilera, realizando una carrocería especial de aluminio para su 500 cazarécords, con la que Piero Taruffi batió varias marcas. Pesaba 2,5 kilos, pero permitía mejorar en 56 km por hora la velocidad máxima de la moto con respecto a las prestaciones precedentes. Aquella carrocería sirvió de estudio para la carlinga de un avión de caza destinado a surtir al rearmado ejército de Mussolini. En los años 30 es cuando este nacionalismo alcanza su máxima expresión. Los camisas negras y los hombres uniformados de Mussolini eran visibles en todas las competiciones, porque I.L. Duce era un ferviente admirador de lo tecnológico. Le gustaba retratarse a los mandos de un avión, conduciendo un coche o al manillar de una moto, siempre en adornada pose. En Alemania, la presencia de la imaginería nazi se hace presente en todas las competiciones. El equipo alemán domina los ISDT International Six Days Trial, los primitivos 6 días de todoterreno, gana consecutivamente el Trofeo Mundial de 1933 a 1935, y ese último año se hace además con el Vaso de Plata, el Trofeo Junior. Cada éxito es saludado marcialmente por los deportistas, al estilo nazi, brazo en alto. Ernst Henne, la gran figura del motociclismo alemán y estrella de los récords mundiales de velocidad, formó parte del equipo en las 3 ediciones. Era costumbre por entonces en los 6 días que el ganador organizara la carrera en la siguiente edición, como Eurovisión, pero en 1936, en la edición que se disputaba en Freudenstadt, el equipo británico se impuso en las 2 categorías, dejando con un palmo de narices a los anfitriones. Toda una afrenta para el deporte alemán y su gobierno, que preconizaba la superioridad alemana. Si no habían tenido suficiente con la afrenta de Jesse Owens en los Juegos de Berlín, lo de los 6 días fue el remate. Incluso la FICM tuvo que aceptar la inquietante presencia de la iconografía nazi en determinados momentos. En 1935, el Congreso de Primavera de la FICM se desarrolló en Berlín.
Los delegados tuvieron como anfitrión al mismísimo Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tres Reich, uno de los consejeros directos de Adolf Hitler. Para aquellos que no lo reconozcan, resultará inconfundible. Es fácil identificarlo porque representa fielmente el idealario de la raza propugnado por el cabo prusiano y toda su banda. Es el tipo bajo, enclenque y de pelo oscuro, vestido con traje más claro, que aparece a la izquierda de la foto. Un ario de pura cepa, no cabe duda. Joseph Goebbels, a la izquierda, centro de atención de todos en el Congreso de la FICM celebrado en Berlín en 1935. Los primeros campeonatos. No mucha gente lo sabe, pero mucho antes de que el Campeonato del Mundo de Velocidad echara a andar en 1949, se creó en otra especialidad un campeonato de rango mundial. En 1936 se instituyó el primer Campeonato del Mundo de Speedway, en el que se impuso el norteamericano Jack Milne. Hay que ver cómo son los estadounidenses, no se suman a la iniciativa de la FICM, pero bien que vienen a Europa a llevarse los títulos. Aunque el Speedway era una especialidad que había arraigado en toda Europa, los grandes dominadores venían de fuera del continente. No tuvo mucha continuidad, no se convocó en 1937 pero sí al año siguiente, con victoria para el australiano Bluey Wilkinson. El campeonato no volvería a disputarse hasta 1949. En España, más que Speedway, lo que se practicó fue Dirt Track desde 1929, cuando fue introducido en nuestro país por el británico John F. Park, representante de la empresa Speedway Racing. Este tipo de competiciones, que por lo general se disputaban en un estadio o un recinto cerrado, como velódromos o canódromos, lo que simplificaba la organización y sus costes, tenían un atractivo que no poseían las carreras de velocidad. Para contemplarlas había que pagar la entrada. Porque los circuitos de la época, con sus largos recorridos por carretera o sus amplios trazados urbanos, no había forma de hacerlos rentables. Era como poner puertas al campo. Y los primeros trazados construidos, como el de Terramar, en Barcelona, resultaron deficitarios porque estaban lejos de los grandes centros urbanos. Pero con el Dirt Track, o con el Speedway, daba gusto, pasabas la tarde cómodamente sentado tomando un refrigerio, y hartándote de ver carreras y más carreras, que siempre resultaban de lo más espectaculares, llegando a alcanzar tintes trágicos en determinadas ocasiones. La primera carrera de Dirt Track disputada en España tuvo lugar en agosto de 1929 en Barcelona, en el estadio de Montjuïc, en unos días en los que la ciudad condal albergaba la Exposición Universal. Y en ese hervidero de nuevas experiencias, el Dirt Track encontró un marco idóneo. En aquella primera carrera participaron exclusivamente pilotos británicos, pero como uno de los atractivos de la especialidad, en este caso para los pilotos, era que cobraban por competir y disfrutaban de unos jugosos premios. En la segunda carrera los pilotos españoles se apuntaron sin dudarlo. Madrid tampoco fue ajena al Dirt Track. Park quiere organizar carreras en el Estadio Metropolitano, el más grande de Madrid, donde juega el Athletic Club de Madrid, antecesor del histórico Atlético Aviación y del glorioso Atlético de Madrid. El interés por la especialidad es tan grande que incluso nace un club dedicado específicamente a esta competición, el Dirt Track Madrid. Las carreras de Dirt Track resultaron vistosas y llamativas, aunque surgieron todo tipo de complicaciones y contratiempos. Se producen conflictos entre Speedway Racing y determinados pilotos, muchos de ellos socios de otros clubes, que han firmado contratos con dicho promotor. Otros pilotos carecen de licencia y el club les apremia a que abonen su cuantía para poder seguir compitiendo. Y en este tuya y mía terminó entrando por medio la todavía joven Federación Española, que se había fundado en 1923. El presidente, Ricardo Ruiz Ferri, intentará mediar en el conflicto, que es absolutamente de orden económico, lo que complica aún más que las partes se avengan a un entendimiento. El caso es que al bueno de Ruiz Ferri le tocaron tanto las narices con esta historia que en 1931, aprovechando su presencia en una prueba de regularidad en el País Vasco, convocó a los representantes del Moto Club de España, el Moto Club de Cataluña y la Peña Motorista Vizcaya, principales organizadores de carreras en nuestro país en aquellas fechas, y les dijo que la federación se desentendía del Dirt Track, al considerar que este modelo de competición se alejaba del carácter deportivo que se entendía que debían tener las competiciones motociclistas, que por entonces se regían por un espíritu amateur, al menos en cuanto a las competiciones de carácter local y nacional. Pero volvamos a cruzar los Pirineos. Las otras grandes competiciones organizadas por la FICM eran los 6 días y el nuevo Campeonato de Europa de Velocidad, que en 1938 sustituyó al Gran Premio de Europa, adoptando un formato con varias pruebas. En esa primera edición contó con 8 carreras, nada menos, y 3 categorías, 250, 350 y 500. Sus primeros campeones fueron Evald Kluge, de KW, Ted Meyers, Velocet, y George Miller, BMW, respectivamente. Como vemos, Alemania iba cobrando fuerza. Además, la Gran Depresión de 1929 obligó a que varios fabricantes alemanes se fusionaran bajo la marca Auto Union AG, para conseguir su supervivencia. Se trataba de Audi, DKW, Porsche y Wanderer. Esta unión no afectó a la independencia de ninguna de las marcas, que siguieron centradas en su nicho de mercado, sin interferir entre sí ni robarse el negocio entre ellas. DKW siguió a lo suyo, las motos y los coches ligeros, mientras que las otras 3 se concentraron en un segmento concreto de la automoción. Wanderer siguió fabricando automóviles de acceso, Audi, los de gama media, mientras que Porsche se ocupó de los de gama alta.
pero todos lucían en su anagrama los 4 aros entrelazados, un logotipo que todavía hoy conserva Audi. El potencial de BMW ya se había puesto de manifiesto. Además de ganar el título de 500 en 1939, al año siguiente Meyer se convertirá en el primer piloto no británico que gana en la isla de Man, al imponerse en el Senior TT. Sobre su mono negro reluce el escudo de la NSKK, National Socialistisches Kraftfahrzeugs, el cuerpo motorizado nacionalsocialista, con su águila y su cruz gamada. En esos momentos, si querías competir era imprescindible afiliarse al partido, de lo contrario tu carrera deportiva estaba condenada. Y cuando empezó la guerra, la Wehrmacht, que disfrutaba de un equipamiento mecánico sin igual, reclutaba a sus conductores entre los miembros de la NSKK. La temporada 1939 resultará atípica por la situación política internacional, hasta el punto de que las carreras de Italia y Suiza, programadas en septiembre y octubre, respectivamente, son suspendidas tras la invasión alemana de Polonia del 1 de septiembre y la posterior declaración de guerra a Alemania por parte de Francia y Gran Bretaña. Hasta ese momento, Gilera y BMW, con sus motores con compresor, sostuvieron una dura pugna que terminó cayendo del lado italiano, de la mano de Dorino Serafini. En 350, Heiner Fleischmann, de KW, se anotó el título, mientras que en 250, Kluge y DKW repetían el triunfo del año anterior. George Meyer, campeón de Europa de 500 en 1938 y vencedor del Senior TT en 1939 con la BMW 500 compresor. Era inevitable que el ambiente de tensión que vivía la sociedad europea no se trasladara a todos los ámbitos de la vida, y las competiciones motociclistas no fueron una excepción. El título de Heiner Fleischmann llegó a estar en discusión tiempo después por un grupo de revisionistas británicos que argumentaron que la cancelación de las carreras de Italia y Suiza redujo el número de resultados a tener en cuenta a solo 4, y argumentaban el gran valor de la única victoria de Ted Mayors, conseguida en Spa. En cualquier caso, teniendo en cuenta los puntos brutos o netos, tomando solo 4 resultados o todos ellos, en el mejor de los casos el empate a puntos entre Fleischmann y Mayors seguía favoreciendo al alemán, que ganó 2 carreras frente al único triunfo del británico, y eso inclinaba la balanza a su favor. Después llegó la guerra y todo se interrumpió. La actividad se retomaría en septiembre de 1945 en Chimay, Bélgica, con la primera carrera internacional tras la guerra, y un nuevo campeonato de Europa, recuperando el formato de prueba única, que tendrá lugar en Suiza, en 1947. Alemania, excluida de la FICM en 1946, no será readmitida en las competiciones motociclistas hasta 1950.